Pues seguimos en el capítulo 7, donde aquí viene la defensa y la muerte de Esteban. Dice, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿esto es así? Y él dijo, varones hermanos y padre, oí el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Aram. Aquí vemos cómo Esteban ante el concilio pues le habla. Ya a partir del versículo 7 le habla de lo vivido, de lo que era el evangelio. Dice, varones, hermanos y padres, oíd del Dios de la gloria, apareció a nuestros padres. Aquí él está predicándole y hablándole, estando en Mesopotamia, antes que morase en Aram. Aquí miren cómo el conocimiento que tenía está hablando de Abraham. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. O sea que Esteban no era una persona ignorante de la palabra. Dice el versículo 4, entonces salió de la tierra de los caldeos, siguió hablando aquí de Abraham. Entonces en el 4 dice Esteban, entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esa tierra en la cual vosotros habitáis ahora, y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Gloria a Dios. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en la tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarán por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán de este lugar. Y le dijo el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Esto es Esteban relatando la historia bíblica. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, gloria a Dios, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimento. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Y así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puesto en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusieran a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel,
y al ver uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo el Egipto vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponían en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio, excúseme? Al oír esta palabra, Moisés huyó y volvió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto a Moisés en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar la zarza. Y le dijo: Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar, le dijo el Señor, excúsenme, el 33 estoy leyendo, y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra, lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipcio, en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantaré, el Señor vuestro Dios, entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Moisés le dijo: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, le dijo Moisés, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabra de vida que darnos. Él recibió palabra de vida para darnos. Seguimos en el 39 con el relato, y dice: al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le ha acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a aquel, rindiendo culto al ejército de los cielos, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? En el 43, bien, llevaréis el tabernáculo de Malot y la estrella de vuestro Dios Refán, figura que os hicisteis para adorar. Os transportaste pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios, cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibió a su vez por nuestros padres. Lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David.
Este halló gracia delante de Dios, David, y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duro servís e incircunciso de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros, al cual los profetas no persiguieron vuestros padres. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregados y entregadores y matadores de Jesús hablando? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecían en su corazón y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándolo fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tome en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Ven acá en el 60 la maravillosa, lo que Esteban hizo. O sea, él, aún viéndose apedrado, maltratado y perseguido, él realmente hizo una oración y puesto de rodillas clamó a gran voz, gloria al Señor, no les tome en cuenta este pecado. ¿Por qué? Porque ellos lo estaban matando sin ninguna culpa. O sea, él lo que estaba predicando y hablándole, vieron cómo él hizo un relato de este. Él hizo este relato desde el Antiguo Testamento hasta Jesucristo y le habló de quién era Jesús y cómo ellos lo habían matado. Y vemos acá que ellos, después que Esteban hablando, ellos echaron de a pedrada y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven, que eso fue en el 58, estoy leyendo, y a los pies que ese joven era Saulo, que es Pablo, que fue realmente, yo diría, no sé si proféticamente puso la ropa de Esteban, y vemos la vida de Saulo de Tarso, cómo fue tan edificante, cómo nosotros hasta en estos tiempos somos bendecidos a través de los escritos de Pablo, y cómo edificó la iglesia gentil, gloria a Dios, y fue de gran bendición para el evangelio predicarse. También, como le había dicho, miren cómo el conocimiento que tenía Esteban de las escrituras, o sea que estaba lleno de Dios, pero lleno también de la palabra, del conocimiento de la palabra del Señor, de la voluntad, de cuál era la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios era que predicase el evangelio aún por encima de su cabeza, o sea, por encima hasta de dar su propia vida para que el evangelio siguiera propagándose. Es muy bonita todo lo que Esteban realmente dijo,
y cómo él se comportó viendo que eran las personas que lo mataban en el momento, lo apedreaban, lo maltrataron, lo persiguieron, y al final él dice que él se pone de rodillas y clama a gran voz: Señor, no le tome en cuenta. Aquí vemos la grandeza del perdón, cómo Esteban nos dio una enseñanza grande, que aún tú te sientas maltratada, perseguida, perdona a cualquier persona y pídele al Señor que el Señor sea quien perdone, porque hay personas que hacen las cosas y no saben lo que están haciendo, que es un pecado delante de Dios maltratar y perseguir a los hijos de Dios. Y ven aquí cómo Esteban pudo aquí cumplir la palabra del Señor hasta siendo maltratado, adolorido, pero cumpliendo la voluntad perfecta del Señor. Ojalá y que esto nos sirva de un gran ejemplo de lo que es el perdón, de que tenemos que amar a nuestros enemigos, orar por lo que ultrajan y os persiguen. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios, que nosotros nos amemos y que amemos aún a aquellos que nos hacen daño. Y vemos también en el 59 cómo Esteban, en ese momento de tormento, donde él estaba casi muriendo, él solamente clamó a su Jesús. Dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Gloria a Dios. Y miren ahí el perdón, pidió perdón por los demás. Él realmente reflejó casi lo que Cristo dijo. Gloria al Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Algo también a destacar de la vida de Esteban en este pasaje es que, además de no tener miedo para predicar a Jesús por encima de su vida, ese perdón que nos refleja su vida, o sea, él reflejó la vida de un creyente que por encima de todo lo que alguien le ha hecho lo perdona y le pide al Señor que lo perdone a la persona que le hace daño también, porque él pidió: Señor, no le tome en cuenta el pecado a estas personas que lo estaban matando. También la muerte de Esteban marcó una diferencia grande entre la iglesia. ¿Por qué? Porque a la iglesia ser perseguida, esta persecución aquí comenzando con Esteban, fue también la iglesia empezó a ser perseguida y tuvieron que irse a otros lugares, y el evangelio creció muchísimo en esos tiempos. O sea que todo esto el Señor lo permitió con la intención de su voluntad, que era que se predicase a toda criatura el evangelio. Y ellos pues al moverse pues fueron a otras ciudades, y ahí vamos a seguir viendo cómo se expandió grandemente el evangelio.